Con semanas de mucha volatilidad cambiaria, con el dólar subiendo más que bajando, se conocieron declaraciones del ex ministro de Economía, Domingo Felipe Cavallo, y tuve la oportunidad de compartir una charla mano a mano con él. Hablamos de todo, de la convertibilidad, de la estanflación, o sea, la caída de la actividad económica más la inflación. Hablamos de la estrategia del gobierno de aumentar la tasa de interés para poder controlar esta inflación creciente. También tocamos el tema de cuáles son las causas de la inflación. Para el ministro es la emisión monetaria para financiar el gasto público. Bueno, también le pregunté sobre las últimas declaraciones que hizo Anne Krueger, la jefa del Fondo Monetario Internacional por aquellos años 2001-2002. No dejamos afuera de esta charla el desempleo, algo que asusta y mucho a los vecinos de la región metropolitana norte. Hablamos de política monetaria, de política fiscal, del señoreaje. El señoreaje es algo que gozan los estados al momento de emitir dinero. Bueno, vayamos a los títulos y luego compartimos el informe con el ex ministro de Economía. Estas empresas que invierten en la región auspician a Juan Enrique en Modelo Local. ¿Estás pensando en comprar un 0 kilómetro? Asegúralo en La Caja y llévate el mejor seguro al mejor precio. Acércate a los concesionarios, a nuestras sucursales o llámanos al 4857-8888. Asegúrate con los especialistas. La Caja, todos los días, en todo el país. Catedral. Fácil de usar, confiable y con un diseño centrado en el usuario. Catedral Software, soluciones integrales para empresas y estudios contables. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Mandando a mis hijos al colegio San Andrés, que yo puedo vivir con menos de 10.000 pesos, menos de 10.000 pesos. Violemos la ley de convertibilidad. El valor de nuestra moneda está, sin duda, perfectamente asegurada y nadie tiene que temer por la evolución futura de la paridad cambiaria. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. Muchas gracias por la atención. Ahora, Felipe, nosotros estamos analizando, sabemos que usted sigue de cerca la economía argentina
y ve que tenemos un poco de inflación, también tenemos bastante inflación. Tenemos inflación, exactamente, inflación. Y un poco de la caída de la actividad económica, ¿no? Y eso se llama estanflación. Y sabemos, hemos leído un libro suyo, sabemos que ha tocado el tema, y que usted recomienda en ese libro alguna combinación de política fiscal y política monetaria. ¿En qué consiste esa combinación para poder salir de este proceso que tanto daño nos hace, ¿no? Bueno, cuando hay un gobierno creíble que tiene acceso al crédito público, la forma de enfrentar esta inflación, que es un problema muy serio, muy difícil de tratar en cualquier economía, requiere una política fiscal expansiva, pero una política fiscal expansiva solo se puede implementar cuando el gobierno tiene crédito, cosa que actualmente Argentina no tiene. Así que ese instrumento está prácticamente vedado. Por supuesto, cuando yo hablo de política fiscal expansiva, no hablo de seguir aumentando descontroladamente el gasto público, sino de eliminar todos los impuestos distorsivos que desalientan la inversión y encarecen la producción y le quitan competitividad a la economía. No aumentar el gasto, bajar impuestos. Así es. Eso sería la forma de reactivar la economía para una situación de estanflación. Pero al mismo tiempo hay que aplicar una política monetaria enderezada a bajar la inflación. Exactamente. Ahora, esa política monetaria, si no se inspira confianza y no hay credibilidad, va a acentuar la recesión. Por eso yo sostengo que para salir de una estanflación lo que se necesita es un replanteo del régimen monetario de un país. En el caso de Argentina, que se dolarizó mucho durante la época de la hiperinflación de los 80 y luego estuvo semidolarizado legalmente el régimen de convertibilidad, tiene que admitir el uso del dólar en competencia con el peso para todo tipo de transacciones y también para intermediación financiera. Y si hace eso, lo que significaría eliminar totalmente el cepo cambiario y dar total libertad para comprar, vender dólares y hacer transacciones en dólares, además de hacerlas en pesos, entonces eso llevaría a la gente a pensar que el Banco Central va a cuidar el valor del peso, es decir, que va a aplicar una política monetaria de estabilización, y eso podría llevar a realmente que baje la inflación al mismo tiempo que se reactiva la economía. Pero esa forma de luchar contra la estanflación solamente la puede llevar a cabo un gobierno que esté muy convencido de la necesidad de hacer ese cambio de régimen monetario y que sea capaz de recrear crédito público. El primer crédito que hay que recrear es el crédito de los propios argentinos con relación a nuestro país, ¿no? Y eso va a significar que los dólares que hoy están en cajas de seguridad o en el colchón o que están fuera de la Argentina, pero que pertenecen a argentinos, se van a volcar al proceso productivo argentino. Sabemos que la inflación es un fenómeno monetario, pero se produce por diversas causas, entre las cuales podemos nominar la falta de oferta de bienes, exceso en la demanda de bienes, tal vez la creación de dinero endógeno, o sea, el dinero bancario. Como consecuencia de una tasa de interés baja, la gente se endeuda y consume y demanda más bienes. Muy importante al momento de hablar de causa de inflación, a las expectativas, las mismas expectativas que generan los comunicadores, los economistas, oficialistas y opositores. Bueno, son diferentes las causas de este fenómeno monetario. A ver, veamos qué opinaba el exministro de Economía. Profesor, hay muchas teorías de por qué se produce la inflación, ¿no? Una de las cuales es la emisión monetaria para financiar gasto público, que es la que estamos hablando en este momento, ¿no?
Bueno, pero todas. Hay muchas teorías. No hay muchas teorías, hay una sola. No es una sola. Pero hace, digamos, con toda la experiencia mundial y argentina, es clarísimo que la inflación es un fenómeno monetario que tiene que ver por la excesiva emisión monetaria. Por supuesto, excesiva emisión monetaria para financiar un gasto público improductivo, ¿no? Si digamos, se hicieran inversiones productivas, se podría financiar con un endeudamiento en un país que tenga crédito, obviamente eso no provocaría inflación. Han surgido últimamente algunas teorías, algunos autores que hablan de la creación de dinero endógeno, que eso puede generar en una economía por ahí recalentada el aumento de precios, cuando hay, digamos, crédito bancario y esa creación de dinero a través de cuentas bancarias puede hacer recalentar la economía y aumentar los precios. ¿Esa teoría usted la descarta totalmente? No. Bueno, obviamente que cuando hablamos de expansión monetaria excesiva que provoca inflación, estamos hablando no solo de creación de dinero de base por parte del Banco Central, sino también la expansión muy el dinero bancario, del sistema bancario. Pero normalmente la relación entre dinero bancario y dinero de base es más o menos constante, y el Banco Central también la puede regular manejando los encajes bancarios, ¿no? Así que la política monetaria en realidad es resorte del Banco Central, pero para poder hacer... Usted fue presidente del Banco Central, tiene mucha experiencia. Para hacer política monetaria se necesita tener una moneda creíble. Claro. Moneda creíble es aquella moneda que la gente, cuando la tiene, no está desesperado por gastarla o por cambiarla por dólares. Cuando en un país la moneda no es creíble, como está pasando ahora en Argentina, obviamente todo el mundo trata de mantener sus ahorros en dólares o comprar bienes. Entonces hay otro problema adicional que agrega la inflación, que es el aumento de la velocidad de circulación del dinero. Es decir, o también para los que sean más técnicos, lo tiene que ver como una disminución de la demanda de dinero en términos reales. Todos los procesos hiperinflacionarios, que son obviamente una etapa ulterior a la estanflación, nosotros vimos hiperinflación en 89, 90, se dan porque la velocidad de circulación del dinero prácticamente tiende a infinito, es decir, cuando la gente ya lisa y llanamente trata de desprenderse del dinero de manera desesperante. Y el exministro de Economía fue noticia en estas últimas semanas por varias situaciones, entre las cuales se encuentran las declaraciones de la exdirectora del Fondo Monetario Internacional por allá por el año 2001. En estas declaraciones ella decía que había recomendado a la República Argentina o a sus funcionarios en aquel entonces salir o dejar el sistema de convertibilidad, pero que esta recomendación había sido no oficial. Le preguntamos eso al exministro. Veamos qué nos dice. You say the IMF couldn't say to the authorities that the convertibility was unsustainable. I think that was said. I think it was unsustainable. I said I think that was said. Oh. But not in public. Profesor, hace unos días en declaraciones de Anne Kruger, en ese momento era la titular del Fondo Monetario Internacional, dijo que ella había recomendado a Argentina dejar la convertibilidad antes del 2001. Dijo que no fue oficial esa recomendación. ¿Usted en ese momento le había llegado eso? ¿Sabía de eso? Yo la conozco muy bien a Anne Kruger. Declaró eso en estas últimas semanas. Sí, pero hay que ver cómo el que le hizo las preguntas es Luciano Berkovich. Obviamente no sé si entiende bien incluso el idioma, la economía obviamente no entiende nada, pero Anne Kruger, a quien yo conozco muy bien y he trabajado con ella, primero que nunca recomendó salir de la convertibilidad y no puede decir que el fondo recomendó salir de la convertibilidad porque ella recién entró al Fondo Monetario como
Deputy Managing Director, es decir, como la segunda, entró el 1 de septiembre del año 2001. Claro. Primero. Sí. Segundo, además, cuando ella dice salir de la convertibilidad, no dice especificar, dice verdad, ir a un tipo de cambio flotante, que es justamente lo que yo propongo en mi libro Camino a la Estabilidad. Lo que pasa es que de la forma como le preguntó el periodista, hizo como que ella hablaba de que la culpable de la situación era la convertibilidad. ¿Cómo una persona como Ann Kruger va a decir que la culpable de la situación es la convertibilidad? La situación que nosotros vivimos en el año 2001, el origen del problema fue un problema fiscal. Básicamente, el exceso de gasto de las provincias financiado con endeudamiento en el sistema bancario. Y obviamente que eso no se resolvía abandonando la convertibilidad. Y resolverlo. Reduciendo el gasto, era la única forma de resolverlo en ese momento. Bueno, reduciendo el gasto y con una reestructuración de deuda ordenada como la que empezamos a hacer en noviembre del 2001. Pero ahí el Fondo Monetario Internacional, no por decisión de Ann Kruger, sino por quien era el director gerente, que era Ernst Keller, nos retiró el apoyo justo en medio del proceso de reestructuración. Es como si a Grecia, ahora que estaba reestructurando su pasivo, Europa y el Fondo Monetario le hubieran retirado el apoyo en medio de eso. Esa fue una de las causas fundamental del Fondo Monetario. Apenas tomaron esa decisión, yo fui allá y prácticamente los conminé a que nos volvieran a dar apoyo. Ellos pusieron como condición que tuviéramos aprobado el presupuesto para el año 2002 y que estuviera presentada la ley de coparticipación federal que había previsto la reforma constitucional del 94 antes de fin de año al Congreso. No esperaban que estuviera aprobada. Esas dos cosas. Yo vine y hablé con toda la dirigencia política y eran perfectamente factibles de cumplir esas dos cosas y hubiéramos recuperado el apoyo del fondo y podríamos haber continuado con la reestructuración ordenada de la deuda. Pero ahí los que querían tomar el poder y los devalúos maníacos que querían especificar y sacarse sus deudas de arriba, lo que hicieron fue organizar el golpe institucional, ese que provocó la caída de la Rúa, la renuncia, y que después provocó también la caída de Rodríguez Sá. Digamos que la salida traumática de la convertibilidad para los argentinos fue por cuestiones políticas, puntualmente políticas. Fue una decisión deliberada de pasarle las deudas de los que estaban endeudados en dólares y que la pagaran los ahorristas argentinos que perdieron sus ahorros en dólares. Cuando hablamos de política monetaria y por ahí encaramos fuertemente lo que fue la convertibilidad, debemos hablar de algo que se llama señoriaje. Bueno, esta era una atribución que tenían los feudos en la Edad Media. Claro, el señor feudal emitía o acuñaba la moneda. En ese momento tal vez lo que hacían era agregarle cobre a las monedas de oro y así emitían mayor cantidad de monedas. Se engañaba a la gente y circulaba en la sociedad y la gente vivía engañada. Bueno, en la Edad Moderna existe el señoriaje. Es la emisión monetaria por parte de un Estado. Ese señoriaje puede ser espurio o puede ser bueno. Cuando es espurio, o sea que no tiene un respaldo en el crecimiento o en la demanda de dinero, genera inflación. Ahora, si la gente demanda ese dinero emitido por el Estado y ahorra en ese dinero, porque la tasa de interés es baja y no es tentadora colocarla en un plazo fijo, o tal vez porque esa emisión de ese dinero esté acompañada por un crecimiento económico, ahí se habla que el señoriaje no es espurio. Pero bueno, esa emisión monetaria comienza a girar en la economía y por ahí seguramente tiene efectos muy beneficiosos. Cuando estábamos en convertibilidad, se decía que para que se pueda emitir un peso debía de tener respaldo un dólar. Y ahí es cuando se decía que el señoriaje Argentina lo había perdido y lo había ganado Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque nosotros, ustedes los vecinos,
tal vez en ese momento en convertibilidad querían ahorrar en dólares. Y ahí es cuando se podía decir que un país pobre perdió ingresos y este famoso señoriaje por un país rico, como es los Estados Unidos. Veamos qué nos decía el ministro Cavallo al respecto. El plan de convertibilidad se lanzó en el 91 y produjo una inmediata estabilización de la economía que venía de una hiperinflación y una reactivación al mismo tiempo. En el año 91 pasamos de más de 1000% de inflación anual a menos del 20% en ese año y la economía creció 10%. Y después siguió 4 años seguidos. Usted en ese momento se quedó sin política monetaria. ¿Usted piensa que tenía que haber cambiado la situación para poder tener nuevamente política monetaria? Había una política monetaria que estaba interesada al objetivo prioritario de la política monetaria en cualquier país del mundo, que es estabilizar. O sea, la política monetaria, la que aplicamos en ese momento, resolvió el problema grave que tenía la economía, que era la hiperinflación, o sea que había política monetaria. Cuando dicen que... Se habla por el señoriaje, que perdió el señoriaje por no poder emitir dólares. Al contrario, si hubiéramos dolarizado totalmente la economía hubiéramos perdido el señoriaje. Pero como la demanda de pesos aumentó y aumentaron las reservas en dólares que respaldaban a los pesos y aumentaron significativamente, no hubo pérdida sino ganancia del señoriaje. Pero los que dicen que no teníamos política monetaria son los que piensan que la política monetaria, además de perseguir estabilizar la economía, tiene que ser un instrumento para, por ejemplo, sacar a un país de una recesión. En ese sentido, es cierto, emisión monetaria. Si había una deflación como la hubo, obviamente no teníamos la herramienta monetaria para, por ejemplo, emitir dinero y sacar al país de la recesión. Pero sí teníamos política fiscal. Lo que pasa es que los gobernadores se habían excedido en el gasto en los años anteriores y se habían endeudado con el sistema bancario, y entonces ahí se produjo una crisis financiera que a su vez nos hizo perder el crédito, con lo cual no teníamos política monetaria que pudiera sacar al país de la deflación, pero tampoco teníamos política fiscal por haber perdido el crédito a causa de esta mala gestión de las provincias y en relación a los bancos, que hizo que la situación fuera muy delicada. Pero para tener política fiscal, política monetaria, cuyo principal objetivo debe ser siempre la estabilidad de los precios, pero que además sirva para atenuar el ciclo económico, es decir, por ejemplo, para contraer la economía cuando hay un boom exagerado o para reactivar una economía cuando ésta entró en recesión. Para que esa política monetaria sea efectiva, se necesita que la gente confíe en la moneda. Sin moneda, como estamos ahora, esa política monetaria no existe. Y como es una costumbre de todos los viernes en Modelo Local, antes de despedirnos, déjenme que les cuente que en estos días se van a debatir temas muy importantes en el Congreso Nacional. Y va a haber distintas posiciones, distintos pensamientos. Y ahí hay que elegir entre la razón y la emoción. Y la razón es la facultad que nos permite establecer y reformular conceptos y reflexiones. Ambas, razón y emoción, debaten, construyen, conviven nuestro pensar y nuestros sentimientos. Y es verdad también que tanto razón y emoción están regulados por principios, lógicas, valores y virtudes. La pregunta es, ¿qué es lo que prima? ¿Nos creemos más racionales que sensibles? ¿O más sensibles que racionales? Pensémoslo, sintámoslo. No vaya a ser cosa que nos estemos perdiendo algo. Y eso fue todo para esta edición de Modelo Local. Muchas gracias por habernos acompañado. Lo pueden seguir haciendo a través de la red o todos los martes en nuestra columna de Región Norte. Soy Juan Enrique. Nos vemos la próxima semana. Sigan con la programación de Somos.